Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 341, esto se siente como la escuela. A la mañana siguiente, no hubo ataque en su sección de la línea, pero los gigantes de las colinas probaron otras secciones más al oeste. Más allá de la frontera, el ambiente era extrañamente sereno, con la artillería a lo lejos emitiendo un estruendo constante, casi imperceptible, marcando el ritmo de las actividades del día. Entrenamiento físico, una rotación en la línea del frente, donde Carl esperaba pacientemente a que sucediera algo, y luego clases por la tarde. Al día siguiente era rotación vespertina en la línea, por lo que tenía clases por la mañana. El tercer día volvió a estar fuera de la línea, por lo que tuvo la mañana libre para entrenar y trabajar su meditación para aumentar la fuerza de sus bestias. Al sexto día sin un ataque en la línea, todo se estaba volviendo una rutina tranquila, pero Carl se estaba poniendo nervioso. No habían atacado con tanta fuerza a los gigantes de las colinas, así que no se retiraban por las bajas, no tramaban algo, y su magia de tierra impidió que el ejército del dragón dorado enviara aviones de reconocimiento lo suficientemente tierra adentro como para averiguar dónde estaban concentrando tropas. En cada pequeña aldea había al menos un anciano al que le habían enseñado el truco del fuego antiaéreo, y no hacía falta mucho para derribar los aviones de exploración. «Te ves nervioso», comentó Tessa mientras terminaban de cenar en el fuerte. No habían cenado en el comedor desde el primer día, solo desayuno y almuerzo, para poder estar al tanto de las noticias y los pedidos con mayor facilidad. La comida era casi todo enlatado, incluso el pan venía enlatado. La idea era aliviar la presión sobre los clérigos para que pudieran curarse sin preocuparse por el suministro de alimentos, pero la calidad de los alimentos enlatados de larga duración no siempre era muy buena. Algunas cosas sí, los huevos en conserva se cocinaron igual de bien que cualquier otro, y las judías a la barbacoa estaban tan buenas como recién salidas de la olla. Las patatas enlatadas estaban bien, pero las judías verdes estaban horribles, y todo el mundo las evitaba como la peste a menos que estuvieran muy especiadas o bañadas en salsa. En comparación, la cena que Tessa y Lotus preparaban siempre era fresca, incluyendo la carne que Carl donaba al proceso. Algunas fuentes de carne no eran tan buenas como otras, pero aún así había bastantes cerdos gigantes, y esos eran excepcionales. Carl había considerado compartir uno con la fila, pero Hawk se resistía a la idea, y finalmente llegaron a un acuerdo. Era el cumpleaños de Carl en 2 días, y Hawk había accedido a donar un cerdo para la comida, para que la fila pudiera celebrar como es debido. En las minas, nadie podía permitirse fiestas de cumpleaños más extravagantes que un pastel con amigos, así que esa era su tradición. Pero con una academia llena de élites, podían organizar una barbacoa a lo grande y engañar a los estudiantes para que se comieran uno de los rocks que a Hawk le parecían demasiado fibrosos para su gusto. Tenían un ligero sabor a pollo y no eran desagradables, pero si no se marinaban y se freían, su estado natural era casi una cecina. Eso significaba que Hawk, a quien le gustaba la comida cruda, no tenía suerte. Freírlas era esencial para que fueran comestibles. Así, el 7º día después de su llegada, el día antes de su cumpleaños, Carl fue a hablar con el líder del comedor, el profesor del departamento de artes culinarias. «Profesor Pom, ¿podría dedicarme un momento? Quisiera hacer una petición y una donación para el almuerzo de mañana». Carl saludó al anciano chef. Ella le sonrió, pero la expresión de su rostro estaba llena de sospecha, y estaba lista para decirle que saliera de su cocina en cualquier momento. «Mañana es mi cumpleaños y he salvado a uno de los cerdos gigantes de los gigantes de hielo, así como el cuerpo de uno de los rocks. Me gustaría que el rock fuera en salmuera y frito, y que el cerdo fuera sacrificado y ahumado para una barbacoa en el almuerzo. Sé que tenemos muchos frijoles y ensalada para acompañar, y a todos les encanta una buena barbacoa», explicó Carl, antes de que ella pudiera gritarle por hacerle perder el tiempo.
Pon el cerdo en la mesa y veámoslo, tenemos 1000 bocas que alimentar aquí, insistió. Carl miró la mesa de preparación y negó con la cabeza. Es un cerdo gigante de la nación de los gigantes de hielo, es más grande que Thor y desde luego no cabe en la mesa. Entonces, el suelo de allá, esa lona ya está desinfectada, dijo. Carl sacó el cerdo y el chef jadeó de alegría, antes de darse cuenta de que no tenían suficientes ahumadores para realizar la tarea. Podrían fabricar algunos con bastante facilidad, ya que tenían cientos de barriles de metal crudo que se usaban para transportar municiones y suministros para las unidades de artillería, o bien podrían envolverlos y ahumarlos en fosas, parecía la opción más sencilla. Llamaré a los trabajadores al pozo de humo enseguida, dijiste que aún tenías un cuerpo de un rock. Ya revisamos el que me trajeron después de la batalla. Carl asintió, no está desplumado ni nada, pero ha estado en un estado de estasis, así que aún está fresco. El cocinero asintió lentamente, absorto en la planificación de la comida. Pondré a la cocina a preparar las ensaladas después del desayuno, y la carne tendrá que estar en los ahumadores a medianoche, pero si me quitas 100 kilos de pechuga del rock, tendremos suficiente para una fiesta. La carne ahumada será la principal atracción. Los estudiantes comen suficiente pollo frito en sus comidas diarias, y solo así esas aves son comestibles. Hawk emitió un graznido de suficiencia cuando el chef asintió con su opinión. Y luego cortó un gran trozo de carne para que Carl se lo pasara. Este cabía en la mesa, aunque se llevó casi todo, y el profesor Poma sintió satisfecho. No sé cómo funciona su sistema de conservación, pero parece tan fresco como si la bestia acabara de morir. Pero ese cerdo gigante no está limpio ni destripado, así que tengo que trabajar. Sal de mi cocina y vuelve mañana. Carl ya lo esperaba, ella había querido echarlo desde el momento en que entró, y debía de haber alguna satisfacción en hacerlo ahora, incluso si iba a ayudarlo con su petición de una fiesta de cumpleaños para toda la academia. Claro, parecía excesivo, pero con la mayoría de la academia allí en la estación, realmente no podía dejar a nadie afuera sin parecer un gran idiota, por lo que tuvo que convencer a las cocinas principales para que le hicieran su barbacoa. La noticia de la fiesta no tardó en correr por el campamento. Carl sabía que a nadie le importaba que fuera su cumpleaños, pero sí les importaba que hubiera comida mejor de lo habitual. El ejército probablemente nunca les enviaría toneladas de carne fresca de jabalí, no era lo que se encontraba en el frente, donde la mayoría de las comidas venían preenvasadas y con instrucciones para cocinar en la cocina estandarizada de la compañía. La academia podría haber traído su propio equipo, pero el ejército ya tenía suministros listos, por lo que optaron por utilizar lo que estaba disponible. La única a la que Carl no le había convencido del plan de «celebramos mi cumpleaños» hasta el momento era Morgana, quien insistía en que cumplir años no era excusa para saltarse un día entero de entrenamiento. Tenían un horario bueno y estable, y él recibiría toda la atención posible durante la hora del almuerzo. Así que no sería un día entero de holgazanería, sino un turno matutino en la línea, y luego una barbacoa, antes de tener que volver a las clases de historia, o quizás de geografía, aunque la línea entre ambas parecía difusa al hablar de cómo se había modificado la geografía. Aún así, Carl se acomodó en su hamaca con la mente relajada, listo para comenzar las pocas y valiosas semanas en las que podría presumir de no ser el más joven del campamento. Hasta su cumpleaños, Dana tendría ese honor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 342, presenta. A la mañana siguiente, Carl se despertó con un regalo de cumpleaños sorpresa de la última persona en el mundo que pensó que le daría un regalo. Los gigantes de la colina. Las alarmas de ataque empezaron a sonar justo antes del amanecer, alertando a todas las fuerzas para que acudieran al frente. Carl estaba en el turno de mañana, así que se habrían dirigido allí de todos modos, pero no hasta dentro de 2 horas.
Esa debe haber sido la razón por la que los gigantes de la colina atacaron ahora, cuando el crepúsculo previo al amanecer hacía difícil detectarlos, y cuando el turno de noche estaría en su punto más distraído, justo antes de que tuvieran que lucir profesionales mientras el siguiente turno se despertaba y la luz de la mañana los revelaba a los ojos de los supervisores. Carl y su equipo equiparon sus armaduras y Carl llamó a las bestias para que sirvieran como monturas para la carrera a través de la distancia entre el campamento y su posición asignada. Llegaron con tiempo de sobra, ya que los primeros en llegar del ataque estaban en el flanco más alejado, yendo tras la batería de artillería, y no había gigantes de las colinas al alcance de su posición. Halcón, gana algo de altura y mira que está retrasando nuestra parte de la fiesta, ordenó Carl. Todos estaban allí y se convocó a los golems, pero no había ningún objetivo a 1 kilómetro de este extremo de la posición. Hawk se elevó sobre las líneas y comenzó a transmitirle las posiciones enemigas a Carl. Se acercan más gigantes, tienen 3 fuerzas, la que está luchando, la que viene a reforzar a esos, y la que viene de la extrema derecha, que debería dirigirse a nuestro lado de la línea después de que enviemos nuestros refuerzos, narró. Carl le pasó esa información a Morgana, quien la transmitió a los profesores encargados de la estrategia. Lo mejor que podía pasar era que se dejaran algunas tropas adicionales en este extremo de la línea, ya que el refuerzo del bando atacado activamente tendría prioridad. Pero cada pequeño golpe contaría, y el tercer golpe estaba destinado a ser contra la parte más débil de la línea, para que pudieran atravesar las líneas de guerreros que defendían a los magos mucho más débiles y devastar las defensas humanas. Todos comprendían que su posición era importante, pero ver al otro extremo de la línea luchando mientras esperaban la orden de actuar, incluso para ajustar las líneas y atacar el flanco, era sumamente frustrante para los estudiantes del lado de Carl. Sin embargo, les esperaba la mayor sorpresa del día. Los gigantes de las colinas les habían enviado una fuerza de ataque real, y les esperaba una lucha mucho más seria que la del otro lado. Morgana miró a Carl, 2 líderes de rango real, 50 comandantes y toda una compañía de gigantes de las colinas ascendidos. ¿Les hiciste algo personal? Carl se rió entre dientes y el resto de su equipo lo miró como si fuera una posibilidad muy real. No se me ocurre ahora mismo, pero tenemos toda una línea de élites aquí, y aún los superamos en número, respondió Carl. Ali, el guerrero moreno de la mitad del equipo del coronel Wilkes, miró a Carl con preocupación. Entiendes que hay 2 gigantes de colina de rango real ahí, ¿verdad? ¿Qué haremos contra ellos? Cuando ataquen al final de la fila, no podremos romper sus barreras de magia terrestre a tiempo, estaremos demasiado ocupados lidiando con los comandantes. Desde detrás de la línea, Tank llegó trotando con un par de otros profesores de la clase guerrera. Nos encargaremos de los gigantes de colina de rango real hasta que te encargues de los demás, declaró el enorme berserker. Carl negó con la cabeza, iré contigo, y Hawk puede ayudarnos desde arriba, los demás se quedarán en la línea, 2 contra 1 es una lucha más equilibrada. Tank se encogió de hombros y se preparó para moverse mientras la línea de gigantes de la colina cargaba hacia ellos. «Vamos, caballeros», preguntó Carl, sacando su arco. A la señal de Carl, comience el ataque, el líder de la sección anunció por la radio. Carl se armó de valor y se concentró en la línea. Recuerden dónde están los líderes, será difícil verlos, recordó Carl al equipo. Chain Lightning otorgó alcance a las flechas, mientras que Blizzard agregó daño de hielo triturador y bloqueó la visión de los gigantes atacantes. Pero Carl no les apuntaba, estaba enterrando las flechas en la tierra frente a ellos, dejando que los rayos se arquearan y la ventisca se extendiera sobre su sección del campo de batalla. Eso significaba que sus magos y arqueros también disparaban a ciegas, pero la pared de nieve y hielo les daba un telémetro para sus objetivos mucho más grandes, y cuando los gigantes de la colina comenzaron a emerger, Carl envió otra ola, moviendo la barrera hacia adelante.
Eso puso la línea del frente dentro del alcance de la mayoría de los magos, mientras que los ataques de piedra de los gigantes de la colina fueron terriblemente imprecisos y la mitad de ellos fallaron la línea por completo. Tank miró las filas de los gigantes de la colina, ahora que estaban lo suficientemente cerca para verlos a través de la nieve. «Está bien, vámonos. Primera fila adelante, picas», ordenó el líder de la zona. Las picas se lanzaron hacia los gigantes de la colina y Carl cambió a su mazo. «Quédense todos aquí y protejan al grupo, Rae, asegúrate de que no les pase nada a Tessa y Ofelia en la primera fila». «Me siento artística hoy», respondió Rae, sonando algo distraída. «Bien, haz una instalación artística en el claro cuando tengas tiempo, pero no dejes que nadie aplaste a los miembros de nuestro equipo». La sonrisa burlona de Rae le hizo saber a Carl que lo habían engañado y que solo quería encontrar la manera de convencerlo. Eso no frenó su avance. Rae seguiría las instrucciones y crearía su arte cuando tuviera tiempo libre, probablemente mientras los gigantes de las colinas se reagrupaban para una segunda carga. Se movió en una formación defensiva con los otros 3 guerreros de rango comandante, pero cuando Carl y el resto del equipo de respuesta avanzaron, los gigantes de la colina se dispersaron, dejándoles un camino claro hacia los líderes. «¡Ay, qué malas noticias!», murmuró Tank mientras pasaban corriendo junto a los gigantes de la colina de rango ascendido. «No digo que esto sea una trampa, pero es una trampa», coincidió Carl. Los otros profesores sacudieron la cabeza con consternación, al darse cuenta de que alguien aún tenía que detener a estos 2 líderes gigantes de la colina de atacar las líneas del frente, ya que su magia de tierra devastaría a los magos si se acercaban más. «Rae, envía a tus golems hacia adelante para mantener un agujero abierto detrás de nosotros», instruyó Carl. Los gigantes de la colina detrás de ellos eran en su mayoría ascendidos, y los comandantes en la fuerza de ataque se dispersaron para hacer una pinza y empujar los puntos débiles de los estudiantes cuando los defensores más fuertes se movieron para luchar contra los gigantes de rango real. Rae se alegró de ayudar y trajo consigo a los golems de Dana y Mick, junto con los elementales de fuego del coronel Wilkes. Esto abrió una brecha sólida en las líneas de los gigantes de la colina, y los guerreros avanzaron hacia ella, manteniendo al equipo de Tank como la punta de lanza del contraataque. Eso era lo que los gigantes de rango real esperaban. Ahora solo necesitaban que sus líderes derrotaran a estos 4, y que sus equipos de rango comandante avanzaran a través de las líneas extendidas, y estarían ante los magos. Pero rápidamente se dieron cuenta de que no sería tan fácil. Cuando Tank se enfurecía, le crecían escamas, entonces brutalidad le afectó, y creció de 250 centímetros a 350 centímetros al instante, aunque solo le quedaba un poco por debajo de la cintura para ser un gigante de la colina. Su fuerza extra lo convertía en un oponente temible. Carl oyó una risita musical en su mente y comprendió que Morgana había encontrado una nueva forma de trabajar con Remy. Había clavado un bastón con la punta de una NJ en la tierra para que Remy colocara los tótems, y la serpiente espiritual se había enrollado alrededor de él, dejando a la hechicera con una mano libre para lanzar sus hechizos, que generalmente requerían un gesto para activarse. Carl y Tank se separaron para enfrentarse a los gigantes de rango real, y los demás profesores se unieron a ellos. Carl se emparejaría con un guerrero de doble espada, vestido como un guerrero de agilidad con armadura ligera, mientras que Tank se enfrentó al guerrero defensivo. Fue una buena combinación para el berserker, a quien realmente no le importaba lo que hubiera en el camino de su hacha. Carl apuntó su mazo al garrote del gigante de la colina, obligando a la criatura a cambiar de trayectoria para evitar descubrir con qué había encantado Carl su arma. La potencia que emanaba del arma de Carl parecía superior a la que un comandante debería poder manejar, y eso puso nervioso al gigante de rango real.
Los gigantes de las colinas habían sido informados de antemano de que en ese extremo de la línea se encontraba el equipo de liderazgo del ejército y que eran comandantes, pero no tenían mucha más información en la que basarse. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 343, es arte, te lo digo. El hecho de que Carl apuntara a destrozar el arma del gigante desde el primer golpe parecía dejar claro que tenía una técnica para destrozar armas, pero destrozar no solo funcionaba con armas, sino con cualquier cosa que golpeara. Las vibraciones causarían la rotura de huesos con la misma eficacia con la que se rompería un palo de madera. Esa distracción permitió al otro guerrero colocarse detrás del objetivo y anotar el primer golpe de la batalla, cortando una línea a lo largo de la espalda ligeramente blindada del gigante de la colina mientras Carl lo mantenía distraído. El gigante se giró para atacar al ágil guerrero, y Carl retrocedió, volviendo a su arco para clavar una flecha infundida con cuerpo llameante en el enorme objetivo. Fue como disparar a una casa desde el medio del césped, imposible fallar. El gigante dio un paso adelante para mantener ambos objetivos a la vista, y Carl retrocedió nuevamente, atrayendo al gigante detrás de las líneas donde no podía recibir refuerzos, antes de verse obligado a volver a su espada de dos manos para desviar una ráfaga de ataques que no era lo suficientemente rápido con el maul para manejar. El maestro aprovechó nuevamente la abertura, cortando la parte posterior de una rodilla y apuntando a un punto en la axila donde la tosca armadura del gigante exponía una debilidad. El gigante se movió demasiado rápido para que ese golpe pudiera aterrizar, y el guerrero rodó cuando fue alcanzado por un golpe del garrote. «Rae, golems, ahora», ordenó Carl mientras apuntaba un golpe a la rodilla izquierda del gigante. Su espada y el garrote del gigante se encontraron con una lluvia de chispas de cuerpo flamígero, dejándolos a ambos estancados por una fracción de segundo antes de que el par de golems araña aterrizaran en los hombros del gigante de la colina y comenzaran a destrozarle la cara y la espalda. Se echó hacia atrás y atacó ferozmente a los atacantes, arrojando al primero a lo profundo de las líneas de los gigantes de la colina, pero su movimiento lo dejó vulnerable y Carl atacó hacia arriba, golpeándolo en el espacio entre su armadura de cintura colgante y su placa de pecho. La hoja llameante se hundió en el gigante de la colina hasta la empuñadura, y Carl la utilizó como conducto para lanzar primero cadena de relámpagos y luego ventisca desde el interior. El gigante emitió un ruido gorgoteante por un momento antes de que sus movimientos se ralentizaran y el golem araña lo privó de su cabeza. Entonces Rae llegó al lugar, preparada para comenzar su exhibición de arte. Había preparado una docena de cuerpos de gigantes de colina de rango comandante en picas, que clavó en el suelo, dejándolos en pie como maniquíes grotescos. Luego, con su seda, ató al líder por los brazos entre dos de los comandantes, dejando el cuerpo extendido como un águila y de pie, pero sin cabeza. «¿Qué demonios haces?», oyó Carl gritar a Morgana a sus espaldas, mientras todos los gigantes de las colinas de la zona se giraban hacia él con furia en los ojos. Él simplemente hizo un gesto de «ven y tómalo», y luego cargó hacia adelante, disparando flechas a los pocos gigantes de colina de rango comandante más cercanos, a quienes ya no les importaban las tácticas y solo querían venganza. El arco fue rápidamente reemplazado por el maul, rompiendo una rodilla y luego aplastando una caja torácica antes de que el gigante de la colina que caía hubiera llegado al suelo. Entonces Carl se retiró, obligando a los atacantes a atacarlo uno a uno a través del pequeño hueco que rodeaba a Tank y su compañero, quienes aún lidiaban con su enfurecido oponente de rango real. Estaba más interesado en alcanzar a Carl que en luchar contra ellos, y lo estaban destrozando, pero no parecía importarle. Tessa brilló con la luz roja del favor del dragón de guerra, y la bendición defensiva de Thor aumentó de tamaño, otorgando a todos los que estaban cerca de la macabra exhibición los beneficios de círculo de protección.
El Lightning Cerro cargó directamente hacia el segundo gigante de rango real, quien ni siquiera lo vio venir antes de ser arrojado al aire y atacado por dos enormes patas delanteras y un berserker enfurecido. Pero esta vez, las líneas de los gigantes de las colinas no se desintegraron ni se retiraron, luchaban con todas sus fuerzas, pero sin ningún sentido de cohesión ni táctica, y con frecuencia, sus ataques interferían con las peleas de los que estaban junto a ellos, alterando el ritmo, desviando golpes y provocando discusiones en la línea atacante. Las líneas defensivas de los estudiantes cerraron la brecha mientras Tank y su compañero se retiraban para recuperar el aliento, y los Spider Golems se lanzaron para causar caos en el ataque de los gigantes de la colina. Bueno, esa es una forma de enojarlos, no van a olvidar esto, comentó el guerrero defensivo con tanque. Espero que no, el objetivo de una lección práctica es que la recuerden, hoy perdieron a dos gigantes de rango real, y nosotros no perdimos a ningún miembro del escuadrón de mando, los gigantes de la colina que sobrevivan correrán la voz de que los estamos provocando, y las siguientes oleadas dudarán al atacar, lo que nos dará más tiempo para atacarlos a distancia. 9 de cada 10 historias, si no puedes cegarlos con brillantez, confúndelos con mentiras, gritó Tessa desde su lugar en el lomo de Thor. Oye, ¿quién cuenta la historia? ¿Tú o yo?, gritó Carl. Thor reía y pisoteaba, motivando a los guerreros cercanos, mientras Simius comenzaba una nueva canción para inspiración. Se había adelantado un poco, colocándose en el espacio entre los guerreros y los magos, donde todos podían verlo y oírlo mientras tocaba su laúd con intensidad. Thor bramó alegremente, y Tessa dejó escapar un rugido draconiano mientras sostenía su lanza en alto. Carl había seguido disparando sus flechas ahora que nada llegaba a su posición frente a la instalación artística de Rae, e incluso Morgana se había unido a ellos, aunque no parecía muy impresionada con sus travesuras. Los clérigos a lo largo de su parte de la línea también estaban avanzando, lo suficiente como para que pudieran trabajar juntos para lanzar una curación de área sobre toda la punta de lanza de la línea, mientras Lotus trabajaba para mantener activo su hechizo de área, refrescar. Dana lideró a un grupo de magos hacia adelante, poniéndolos al alcance de más gigantes con sus hechizos de ataque de área. Esto redujo la primera fila de atacantes, dándoles a los guerreros un momento de descanso, mientras que los gigantes de las colinas, más abajo, comenzaron a entrar en pánico ante el par de golems araña de rango real que estaban enloqueciendo entre los luchadores de rango ascendido. Ni siquiera estaban intentando pelear contra los comandantes, solo estaban mutilando y lisiando a tantos como podían, para luego huir para hacerlo de nuevo cuando algo los desafiaba. ¿Tiene Rae problemas para controlar su ira?, preguntó Morgana mientras observaba a los gigantes de las colinas empalados en medio de la formación humana. No, ¿por qué lo preguntas? Ella dirigió una mirada significativa a la exposición y Carl comenzó a reír. Esa es su última exposición de arte, es bonita, ¿verdad? Remy observó la hilera de cadáveres un instante y colocó su siguiente ronda de tótems en la penúltima cabeza del gigante a ambos lados, luego asintió con satisfacción. Era mucho más bonito, visualmente equilibrado y con bolas de fuego, para una auténtica experiencia interactiva. Hawk se rió de su idea antes de sumergirse en su espacio mientras una descarga masiva de rocas de las líneas traseras convergían hacia él, y luego reapareció para continuar lanzándoles bolas de fuego desde el otro lado de la formación. Este es un juego divertido, deberíamos hacerlos enojar más a menudo, sugirió. Creo que ya vamos a tener suficientes problemas por esta vez. Pero mira el lado positivo, todos esos refuerzos del otro lado de la línea vienen para acá, bueno, al menos los que aún pueden caminar. Los golems araña han estado ocupados, Carl le informó al pájaro feliz. Tampoco estaban muertos todavía, estaban a más de 1 kilómetro de distancia, según Carl, y seguían descontrolados. Estás perdido otra vez en tu conversación con las bestias, la línea está señalando la retirada, los gigantes de la colina se están retirando, le informó Dana a Carl mientras terminaba de buscar mentalmente a los golems araña.
Bien, lo siento, seguía disparando, pero notó que las opciones de objetivos eran cada vez más limitadas. Rae, regresa tu instalación al interior, ya terminamos. Toma las cosas brillantes, todavía están en los cuerpos, pero caerán cuando las tome, ella respondió. Carl no estaba seguro de a qué se refería, pero un garrote, una daga y un collar cayeron al suelo cuando el gigante de rango real desapareció. Carl los recogió, y el collar se le unió de inmediato, mientras que su espada rechazó las otras armas hasta el punto de que casi las dejó caer. Tessa, ¿te importaría sostenerlas? Mi espada unida me repele. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 344, Buff the Tank. Tessa arrojó las armas en las bolsas que estaban integradas en el arnés que llevaba Thor, sobrantes de su última batalla y equipadas por él cuando dejó su espacio para que su caballero tuviera una silla de montar. Entonces, el grupo se retiró a sus posiciones originales después de que Hawk se llevara al último gigante de colina de rango real a su espacio para protegerlo. En realidad no lo quería, sabía horrible, pero los guerreros ya lo habían saqueado, así que no tenía sentido dejar que los gigantes recuperaran los cuerpos de sus líderes. Durante media hora, esperaron mientras los supervivientes del ataque de los gigantes de la colina se retiraban, llevándose consigo a sus heridos y a la mayoría de sus muertos. Eso era algo que los gigantes de hielo no hacían, y Carl se preguntaba si habría clérigos gigantes de las colinas capaces de resucitar a sus caídos. No los había visto en combate, pero podrían estar en la retaguardia, ya que todo lo que estuviera más allá del frente era su territorio indiscutible. Una vez que sonaron los silbatos para informarles que podían retirarse de la fila para cumplir con sus tareas matutinas habituales, los estudiantes respiraron aliviados y Carl tomó asiento cómodamente en una roca cercana. Su equipo todavía estaba de servicio esa mañana, y la batalla había durado lo suficiente para que se produjera el cambio de turno, ya que el sol estaba ahora muy por encima del horizonte. Tank se sentó en la roca junto a él y miró hacia el cielo. Buen trabajo, esa emboscada con los golems araña fue pura poesía, el berserker lo felicitó. No sabía que tuviste la oportunidad de verlo, funcionó tan bien como esperaba, en un campo de batalla promedio, no hay mucho que pueda detenerlos, respondió Carl con una sonrisa. En realidad, no fue por eso que me quedé atrás, sé que los demás creen que mi aumento de tamaño en combate era una de mis habilidades, pero ¿eras tú, no?, preguntó Tank. Carl asintió, sí, es la misma habilidad que uso conmigo mismo y con las bestias, eres tan bestial cuando te enfureces que también te afecta, también funciona con Ofelia, solo que no la vimos porque estaba detrás de nosotros. La habilidad se llama brutalidad, un aumento del 10% tanto en tamaño como en fuerza por rango del usuario. ¿Crees que podrías enseñarme eso? He oído que puedes hacer libros de habilidades con las que ya sabes, preguntó Tank cada vez más entusiasmado. Claro, si alguien trae papel y tinta, eso es todo lo que necesito, o podemos hacerlo después de mi turno. Tank negó con la cabeza y miró hacia el lado de la línea donde se encontraban los gigantes de la colina. Probablemente regresen, si hay algo en lo que realmente tienes talento, es en el arte de enfadar a los gigantes. Nuestros exploradores nos han dicho que los gigantes de hielo siguen buscándote y no se dan por vencidos. No sé cómo juntaron las piezas, pero se dieron cuenta de que el equipo que estaba tendiendo una emboscada a sus refuerzos era el mismo que había asesinado a su anciano de rango real. Entonces Tank envió un breve mensaje por radio solicitando suministros para Inscription y los dos observaron pacientemente el horizonte en busca de señales de movimiento. Escuché que pudiste aprender más habilidades después del incidente del gigante de hielo, ¿ya las aprendiste?, preguntó Tank tras unos minutos de silencio. Sí, brutalidad era una de ellas, también aprendí habilidades que añaden daño de impacto a todos mis golpes físicos, es un poco como terremoto pero internamente, explicó Carl.
Eso suena un poco caótico, con razón desconfiaban tanto de ese Maul, que sigue con tus habilidades. Carl se encogió de hombros. Tengo dos opciones, puedo aprender algunas habilidades defensivas básicas o puedo aprender una que les dé a mis mascotas la oportunidad de evolucionar sus habilidades a un nivel superior, como, de bola de fuego a tormenta de llamas, o de aturdimiento a petrificar. ¿Es solo una oportunidad cuando la aprendes?, preguntó Tank, confundido sobre la naturaleza de la habilidad. Carl negó con la cabeza. No, la probabilidad aumenta cada vez que usan la habilidad. Aún no tengo la capacidad para conseguirla, pero con la suerte que tengo, no tardaré mucho. Si pudiera ascenderlos un rango, sería aún mejor, suspiró el berserker. Ya aprendí esa habilidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué 2 golems araña pueden atravesar gigantes de colina de rango ascendido como cuchillos en mantequilla caliente? Es porque es una habilidad de rango real. Rae sigue siendo una bestia de rango comandante, pero ese aumento de habilidad es suficiente para que los gigantes de colina de un rango inferior a ella ni siquiera representen un desafío para los golems, explicó Carl. ¿Y no se te ocurrió comentarle eso a nadie? Carl sonrió amablemente y palmeó al enorme berserker en su enorme hombro. Me he dado cuenta de que los instructores de la academia son muy diferentes de los políticos y burócratas. Decírtelo significa que recibiré nuevos cursos más adecuados para mi entrenamiento. Decírselo significa que encontrarán una razón para decir que tengo poder de combate de rango real y que debería ser reasignado a campos de batalla más peligrosos, y todavía no tengo ese nivel de poder. El límite máximo todavía es mucho menor que el de un monstruo de rango real, pero la eficiencia energética está a la altura. Tank asintió. Lo entiendo, es una habilidad bastante poderosa, pero cuando Rae sea un monstruo de rango real, será mejor, aunque tú también debes estar acercándote bastante. No soy del lado débil de Commander, y no tuviste ningún problema para seguirme el ritmo. No debería tardar mucho más, solo necesito seguir fortaleciendo mis espacios mentales para que las bestias avancen. Creo que una vez que el espacio obligue a Remy a ascender a comandante, estaremos muy cerca. Remy se emocionó con eso, ya casi estaba allí, lo sentía. La próxima vez que se despojara de su piel probablemente avanzaría. Estaba pensando en todas las cosas maravillosas que podría hacer como comandante rango serpiente cuando llegó el corredor con los suministros para que Carl comenzara a hacer libros. Las habilidades de clase eran fáciles de transcribir, y Brutality no necesitaba nada más que sangre, de la que tenían un suministro abundante. ¿Con qué estás llenando el bolígrafo?, preguntó Tank mientras Carl se ponía a trabajar. Oh, es sangre de gigante de colina de rango real. El libro tiene que estar escrito con sangre, y prefiero no usar la mía. Tengo mucha sangre disponible, gracias a Rae y Hawk, así que la usaré. Escribió el libro de brutalidad, que resultó no ser nada más que un poema incoherente y lleno de rabia sobre destrozar cosas, y observó con placer cómo se formaba la cubierta de color rojo sangre sobre él. Toma, prueba eso. No sé si te funcionará, pero si funciona, debería hacer más, al menos uno para Ofelia y otro para los registros de los clérigos, sugirió Carl. Tank lo intentó, pero no pudo abrir la tapa del libro. Pero Carl tuvo una idea. Inténtalo mientras estás furioso, esa es la única vez que te funcionó. Los ojos de Tank se pusieron rojos y se formaron escamas blancas en sus brazos y cuello. Luego el libro se abrió suavemente y desapareció en sus manos. Aumentó de tamaño hasta alcanzar aproximadamente 4 metros de altura y luego regresó a su estado de calma normal. ¿Dijiste que se llamaba Brutalidad?, preguntó. Sí, eso también estaba en la portada del libro, asintió Carl. La habilidad que obtuve fue una modificación de Furia. Furia Bestial era el nombre. Reemplazó mi antigua habilidad Furia. Carl golpeó el dorso del bolígrafo sobre el papel sobrante. Dame un segundo, quiero saber si puedo enseñarte otra habilidad diseñada para bestias. Ya conoces Prisa. Tank asintió. Conozco un equivalente de celeridad. Acometida Berserker aumenta mi velocidad cuando estoy furioso.
Carl rellenó el bolígrafo con sangre de gigante de las colinas y empezó a escribir: aterrorizar, un tanque con un 40% más de daño sería genial. Ahí tienes, Furia, intenta abrir eso, ordenó Carl. Tank siguió las instrucciones, pero cuando el libro desapareció, el resultado no fue el esperado por Carl. El berserker, ya agrandado, se hizo aún más grande, alcanzando los 4,5 metros. Entonces todo su cuerpo se cubrió de escamas, mientras que sus manos se convirtieron en largas garras y sus furiosos ojos rojos se volvieron completamente negros. Un rugido de victoria resonó por todo el campamento, provocando que decenas de estudiantes sacaran sus armas con miedo antes de darse cuenta de que provenía de sus líneas. Con esa mejora, Tanque era casi tan grande como los gigantes de las colinas de rango ascendido. Dejarlo suelto en combate sería un punto de inflexión para los humanos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 345, Terror Berserk. Tank pisoteó con fuerza en señal de victoria por un momento, luego sacó sus hachas y las golpeó en el aire, saboreando su nueva habilidad antes de transformarse nuevamente. Se llama Terror Berserker y es una habilidad de transformación completa, exclamó, abrazando a Carl y haciéndolo girar. Me alegra que te guste. Ahora que sabemos que funciona de verdad, necesito hacer más libros así, y tenemos al menos 1 o 2 personas más para probarlo hoy. Tank se rió. Quiero ver qué pasa cuando se lo haces a un hombre oso también. Me alegro de que nos entendamos. Carl se apresuró a hacer 2 copias más de ambos libros y luego llamó a Ofelia desde donde estaba charlando con Lotus y Dana sobre algo, mientras Tessa dormía encima de Thor. Si algo pasaba, la despertaría. ¿Qué pasa? Les has estado enseñando a leer a los berserkers. Es una noble labor, pero no es realmente necesaria, bromeó. Primero, prueba esto, si no funciona, úsalo enfurecido, explicó Carl. Ofelia abrió el primer libro e inmediatamente adoptó su forma de oso al desaparecer. Pareció confundida por un momento, y luego cogió el otro libro, aparentemente pensando que lo había dejado caer durante la transformación. El segundo desapareció, y su forma de hombre oso aumentó de tamaño, aún los mismos 3 metros que había tenido bajo los efectos de la brutalidad, pero ahora con garras y dientes metálicos y un pelaje más áspero y menos esponjoso. Al igual que Tanque, sus ojos se habían vuelto completamente negros, y su rugido hizo temblar el suelo. Este no asustó tanto a los estudiantes, pero Carl pudo verlos retroceder. Ofelia parecía absolutamente salvaje y sus ojos se posaron en Tank, viendo un desafío. Carl iba a intentar calmarlos, pero el otro berserker ya se había transformado y la pelea había comenzado. Tank era un rango superior a ella y más de 1 metro más alta, pero eso no iba a frenar al enfurecido hombre oso. Saltaban chispas por ambos lados mientras las garras metálicas desgarraban las escamas y el pelaje áspero, confirmando la impresión de Carl de que el pelaje mismo era ahora una especie de armadura. Parecía que se estaban destrozando entre sí, pero Carl podía ver que estaban reduciendo un poco sus golpes para no lastimarse. Entonces Tank logró golpear a Ofelia en el suelo y los 2 berserkers se transformaron nuevamente, riendo. Esa habilidad es extraordinaria, la potencia bruta, el rugido intimidante, lo tiene todo. ¿Cómo supiste que funcionaría?, preguntó Ofelia. Le di a Tanque la habilidad brutalidad, que le otorga la mejora de tamaño, cambió su habilidad furia, así que le di otro libro, y este fue el resultado. Impresionante, si me permiten decirlo, explicó Carl. Entonces, enseñaste terror berserker a 2 élites y no se te ocurrió decírselo al clero, preguntó una voz detrás de Carl. Te hice copias, pero primero teníamos que asegurarnos de que funcionaran, ¿no? Quién sabe, estas podrían haber sido tan especiales como el libro relámpago refrescante que hice para la sacerdotisa del dragón azul, respondió Carl mientras se giraba para ver a uno de los sumos sacerdotes del campamento esperando a que terminara de hablar con los berserkers.
No me recuerdes ese desastre, el clero ha repartido esos libros más que cualquier plato de ofrendas, buscando a alguien que pueda usarlos. Solo los clérigos del dragón azul y unos 3 dragonantes del elemento rayo han logrado activar la habilidad. Carl sonrió, son 3 dragonantes más que la última vez que escuché la historia, así que están progresando. ¿Y quiénes podemos esperar que puedan usar estos 2 libros? Suspiró el clérigo, probablemente druidas de transformación, berserkers de elementos animales y posiblemente clérigos de guerra. El dragón rojo parece del tipo que podría apreciar terrorizar y brutalidad como habilidades, ofreció Carl con amabilidad. ¿Ya probaste los libros con tu propio clérigo dragón rojo?, preguntó el sumo sacerdote. No, empezamos con los berserkers, ya que parecía la opción lógica, son los que necesitan más daño de combate. El clérigo vestido de blanco le dirigió a Carl una mirada sospechosa mientras observaba los 2 libros con sus cubiertas de color rojo sangre. Bueno, al menos son rojos, pero porque tengo la sensación de que no influirá en quien pueda usarlos. ¿Acaso tu habilidad consiste en crear libros de habilidades ultraselectivos que solo funcionan para quien se los diste primero?, murmuró. Sabes, puede que estés en lo cierto, hago los libros de habilidades porque creo que la habilidad que tengo podría funcionar para alguien en particular, así que, cuando se transmiten a otra persona, se pierde el significado y todo depende de la compatibilidad con una habilidad que probablemente nunca había considerado ni entrenado. Para los sacerdotes del dragón azul, su patrón es una forma evolucionada de una bestia divina que usa rayos, así que es natural que lo hagan, pero el rayo de una bestia y el de un chamán o mago no son lo mismo, así que es natural que no entiendan el concepto. No esperas que cualquiera que pueda usar fuego pueda usar aliento de dragón, sugirió Carl. El clérigo iba a decir algo sobre lo ridícula que era la idea, ya que los dragones eran las más nobles de las bestias divinas, pero eso lo llevaría de vuelta al punto de Carl, que eran bestias, así que no se podía esperar que otros aprendieran fácilmente sus habilidades. Muy bien, les llevaré esto a los inscriptores para que lo agreguen a los archivos y hagan copias para quien quiera intentar usarlo. Hay una clase entera de ellos aquí en primera línea, ya que la academia envió a todos con rango ascendido o mayor poder de combate, así que debería haber copias listas para mañana, anunció el sumo sacerdote, satisfecho de haber obtenido suficientes respuestas sobre lo que estaban haciendo allí, asustando a los estudiantes con sus rugidos. Eso dejó a Carl y los demás solos en la línea nuevamente, mirando los campos vacíos, la tierra destrozada por los ataques de los gigantes de la colina y las batallas recientes. Tank tenía razón, iban a regresar, sobre todo después de provocarlos así con su líder muerto colgado a la vista de todos, pero quizá no fuera pronto, habían fracasado en este ataque, así que no se apresurarían en el siguiente. De hecho, Carl pensó que podrían centrarse en otras secciones de la línea durante los próximos días por si acaso eran más débiles que la sección de estudiantes que podrían haber parecido un blanco fácil debido a su edad. Pero como una tortura adicional a la espera, el viento soplaba detrás de ellos, trayendo el olor del cerdo asado del campamento a la fila y haciendo que a todos se les hiciera agua a la boca con anticipación por lo que la cocina iba a ofrecer para el almuerzo de hoy. Con el ataque, casi parecía una cena de victoria y no un brunch de cumpleaños, pero en cierto modo fue una mejora. Celebrar el día en que naciste fue divertido, pero celebrar los días en que no moriste fue mucho más significativo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 346, Fiesta de Barbacoa. La fiesta estaba en su apogeo cuando empezó el cambio de turno, y el cerdo asado ya había sido rebanado, desmenuzado y preparado de media docena de maneras diferentes para los estudiantes de la academia. Los que iban a la línea de montaje habían cenado temprano, y ese era el olor que había atormentado a los estudiantes que regresaban de los turnos de defensa. La profesora de artes culinarias saludó a Carl cuando lo vio salir de la línea y le hizo señas para que se acercara.
Esto se considera una tradición en mi pueblo, morder el corazón de la bestia trae buena suerte y te permite obtener algo de su poder, explicó mientras le entregaba un pequeño trozo de carne cruda. Carl sonrió, tenía una espada que le otorgaba la fuerza vital de la bestia y una piedra sagrada para la suerte, pero un poco más nunca hacía daño a nadie. Además, tanto Hawk como Rae estaban de acuerdo con la práctica, mientras que Remy se preguntaba qué atractivo tenía comer solo partes de las cosas, pero Remy no tenía papilas gustativas como las de los demás, así que el sabor le importaba mucho menos que la textura. El equipo de Carl tomó sus platos y se sentó con su almuerzo, mientras observaban a los estudiantes mayores intentando distraer al personal de cocina para añadir algo al ponche. Desafortunadamente para ellos, la academia ya conocía todos los trucos y no estaban teniendo suerte en su intento. Feliz cumpleaños, comandante, buen trabajo en la línea esta mañana, hacía mucho tiempo que no veía una muerte tan fácil para un soldado de rango superior. Uno de los clérigos felicitó a Carl mientras pasaba para mantener el orden. Gracias, hermano, tenemos guerreros muy talentosos aquí, y cuanto más trabajemos juntos, mejor podremos predecir las acciones de los demás, asintió Carl. No es que hubiera trabajado con ese grupo antes, pero sus acciones eran bastante predecibles porque el guerrero con él no usó ninguna habilidad que Carl no hubiera visto antes, ya sea de otros guerreros o de los Speyblades. Se alejó, y uno de los estudiantes de la clase Berserker se acercó a saludarlo. Carl no recordaba su nombre, pero lo reconoció del entrenamiento grupal de Terremoto con Thor. Comandante Carl, me alegra volver a verte, y feliz cumpleaños. He oído que has vuelto a tener a la clase de inscripción como loca copiando libros. Carl rió entre dientes, ya han empezado a enseñárselos a otros. Probablemente solo funcionen cuando estés furioso y parcialmente transformado en animal. El berserker suspiró, pensé que sería algo así. El profesor Tank intentó explicarlo, pero ya sabes cómo es, no es muy hablador. Esa no fue para nada la experiencia de Carl con el gran berserker. A Tank le gustaba expresar sus ideas por lo que Carl había visto. Mientras el personal de cocina defendía con fervor el ponche de fiesta, los profesores fuera de servicio habían encontrado una escapatoria. Alguien, probablemente un sacerdote de la naturaleza, les había estado pasando botellas de licor toda la mañana. El director subió a un pequeño podio cerca del comedor al aire libre, donde la mayoría de los estudiantes fuera de servicio estaban reunidos para comer y reír, liberando algo de estrés después de los ataques de la mañana. Buenas tardes a todos, ya di este discurso al equipo de la mañana, así que sé que será breve. Sabemos que es inusual tener a tantos estudiantes aquí en las líneas principales tan temprano en sus carreras, y queremos agradecerles a todos por su esfuerzo. El flanco derecho tuvo una victoria masiva hoy, eliminando a 2 gigantes de la colina de Royal Rank, mientras que el flanco izquierdo y el centro lograron resistir el asalto principal sin una sola baja permanente. Ese es nuestro objetivo, 0 bajas. Así que, quiero recordarles a todos que, si están heridos, deben alejarse del combate y dejar que los sanadores los atiendan. Sé que están ansiosos por demostrar que son un activo para su equipo, pero lo serán a largo plazo si reciben una curación rápida. Tenemos bastantes clérigos aquí, ya que la Iglesia ha reconocido la importancia vital de la próxima generación de élites, pero para culminar la celebración de hoy, me gustaría añadir un dato más. Hoy celebramos el avance de nuestro 9º estudiante en las filas para alcanzar el rango de comandante. Este es un nuevo récord para la academia, nunca antes habíamos tenido 9 estudiantes actuales con el rango de comandante. Creo que esto es una señal del favor de los dioses dragón, quienes han bendecido a nuestros estudiantes con un sistema más completo tras la administración del suero. Hay varios otros estudiantes que también están cerca de ascender, y la posición oficial de la academia es que deberíamos tener más de una docena de estudiantes activos en el rango de comandante antes de fin de año. Hizo una pausa y Carl le sonrió a Dana. ¿Crees que se refiere a ti? Porque creo que puedes lograrlo, comandante, para fin de año.
Dana se rió. Bueno, si todos lo hacen, yo también, pero probablemente deberíamos hacerle la prueba a Tessa primero, porque estoy bastante segura de que avanzó hoy cuando recibió la bendición del dragón rojo. La suma sacerdotisa Tessa suena bien, creo que deberíamos dejar que ella decida cuándo decírselo a la gente, cuando lo anuncie, habrá toda una serie de eventos, y querrán que vuelva a la Catedral Capital un tiempo para hacer la orientación y el papeleo de la suma sacerdotisa, aún tenemos mucho tiempo en nuestro contrato, así que es mejor que la decida ella sola, sugirió Carl. Dana sonrió con sorna y miró al otro lado de la mesa, donde estaba sentado el desconcertado clérigo de guerra. ¿Por qué no dejamos que Lotus avance primero? Entonces entrarán en pánico y ni siquiera notarán la presencia de una nueva suma sacerdotisa del dragón rojo. Todos los vieron cuando Doug avanzó, y eso fue bastante gracioso. Me imagino lo que pasará cuando Lotus se convierta en suma sacerdotisa, quizás cambien las reglas para no otorgar automáticamente el título a los comandantes, bromeó. Lotus suspiró. ¿Sabes? Me los imagino haciendo eso, un discurso grandilocuente sobre el progreso del mundo y la prevalencia de las élites poderosas está denigrando el título de suma sacerdotisa, así que lo ascenderán a rango real hasta que yo vuelva a ascender. Tessa se rió. Ya lo veo, la mitad de los sumos sacerdotes ya no estarían cualificados bajo las nuevas reglas, y tendrían que ser admitidos solo para evitar que te consideraran suma sacerdotisa. Tal vez tengamos que domesticar tu propio monstruo para que puedas permanecer como una sacerdotisa salvaje para siempre. Carl se rió. ¿Sabes? En un momento, Rae intentó reclamar a Dana atrayéndola a su espacio para vincularla. Tessa podría estar tramando algo. Si encontramos a la pareja ideal, podríamos conseguirle a Lotus una bestia de compañía permanente. ¿Por qué intentó reclamar a Dana?, preguntó Lotus, haciendo pucheros porque no era ella. Porque Hawk le había arrebatado el huevo a Remy, y ella pensó que no era justo no poder elegir a alguien, respondió Carl, intentando disimular la risa al recordarlo. Recuerdo ese día, desapareció como 4 veces, intentando llevarme con ella. Dana rió, mientras negaba con la cabeza, consternada. Rae casi con certeza la quería más como trofeo o accesorio que como compañera. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que alguno de ellos alcance el rango real?, preguntó Ofelia. Ya tenían habilidades que eran más avanzadas que las de un comandante, por lo que era solo una cuestión de almacenamiento de energía y crecimiento corporal. No debería tardar mucho, creo que para finales de año tendremos al menos 2 bestias de rango real. Luego, mi responsabilidad será aumentar sus espacios vitales lo suficiente para que las demás avancen. Carl suspiró. Habían estado ignorando el final del discurso motivacional del director y no se dieron cuenta cuando los profesores se detuvieron a escuchar su conversación. Entonces, ¿crees que el comandante Carl realmente puede alcanzar el rango real al final del primer año?, preguntó uno de los instructores de combate. Todas las damas asintieron, mientras que Carl se encogió de hombros. La verdad es que es un poco incierto cuándo avanzarán, pero ahora que Rae ha encontrado objetivos de rango real contra los que optimizarse, creo que no tardará mucho. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 347, una tarde relajada. La idea de una araña de baño de sangre de rango real era realmente aterradora para la mayoría de los habitantes del campamento, incluso para la mayoría de los sacerdotes de la naturaleza que aún conservaban un sano respeto por sus vidas. Había cosas en la vida con las que uno no quería meterse, y las arañas de 200 kilos eran una de ellas. Las bestias estaban en su mayoría descansando felices en sus espacios mientras todos disfrutaban de su almuerzo, pero Remy todavía estaba con Morgana, mirando el mundo desde el hombro del doctor Brujo, con su cola envuelta alrededor del cuello de Morgana por seguridad.
Había estado cerca del asesor el tiempo suficiente como para que Remy hubiera decidido que era seguro tomarle comida, y Morgana estaba patrullando el campamento, libre de pasarle a Remy bocados de cualquier cosa que llamara su interés. Remy parece haber encontrado su vocación, la serpiente venenosa le da el toque perfecto a la imagen de brujo espeluznante. Uno de los otros estudiantes rió entre dientes al ver pasar a la pareja. Morgana le sonrió. Tienes un corte grande en la mano, ¿quieres que te lo cure? Remy está practicando su técnica de inyección directa, salpicadura curativa. El chico agitó frenéticamente su mano vendada. No, está bien, gracias, estará bien en un par de días. Remy intentó usar su mirada suplicante, pero la desconfianza del guerrero era demasiado profunda, y no había forma de que dejara que la serpiente lo mordiera como ejercicio de entrenamiento para una supuesta habilidad curativa. Además, ¿quién había oído hablar de una serpiente que se curara con una mordedura? Una vez terminada la comida, los bardos comenzaron a tocar música de baile más ligera, calmando el cansancio de los estudiantes que acababan de salir de la fila. ¿Te apetece bailar?, le preguntó Carl a Dana con un guiño. Preferiría dormir, pero bailar me viene bien, aceptó ella, con aspecto cansado. Carl no había estado realmente observando la parte de atrás de la batalla, pero los magos habrían estado ocupados tratando de mantener las barreras contra el bombardeo constante de rocas y lanzas que los gigantes de la colina usaban en lugar de artillería. Los estudiantes ya estaban saliendo al área abierta para bailar mientras los bardos tocaban, y Lotus estaba arrastrando a Ofelia de la mano mientras Tessa miraba fijamente a un joven esperanzado que Carl sospechaba que lo tenía congelado de terror. Tendría que invitarla a bailar más tarde para ver si era algo personal o si simplemente no bailaba. Carl y Dana bailaron y giraron durante la primera canción, mientras la energía parecía regresar lentamente a ella gracias a la refrescante magia de las canciones del bardo. Lo mismo se repetía en toda la pista de baile improvisada, e incluso algunos profesores se habían unido a ellos. Las clases de la tarde se suspendieron porque todos se relajaron un poco y olvidaron por un momento que todavía se suponía que debían estar entrenando y no peleando una disputa fronteriza con los gigantes de la colina. Dana se retiró del baile después de una canción, pero intercambió lugares con Ofelia, mientras que una Tessa reticente fue arrastrada a la acción por Lotus. Nadie más conocía los pasos de baile improvisados que la sacerdotisa de la naturaleza había creado durante su estancia en la academia del seminario, mientras que ni Carl ni Ofelia sabían realmente bailar. Eso realmente no importaba, ya que a nadie más le importaba tampoco, y saber lo que estabas haciendo nunca fue una parte esencial de la diversión. Entonces bailaron hasta que se cansaron, y luego los instructores comenzaron a seleccionar lentamente a los estudiantes de la multitud para arrastrarlos de regreso a sus estudios de la tarde. Eso redujo bastante la multitud y calmó un poco el ambiente festivo, que amenazaba con arruinar los horarios de quienes no estaban de servicio por la tarde. A los profesores no les importaba que se relajaran, pero si se metían tanto en la fiesta que olvidaban irse a dormir a tiempo, llegarían cansados y perezosos a su siguiente turno en la línea. Seguían siendo estudiantes y no se podía esperar que fueran responsables con su tiempo sin supervisión. Por eso los profesores estaban allí con ellos, en lugar de simplemente desplegar a todas las élites de la academia dondequiera que fueran necesarias. Más soldados de la división de artillería, más abajo, llegaban, llamados para disfrutar de la celebración una vez que terminaran su turno, y la fiesta se extendería hasta bien entrada la noche. El jabalí había dado mucho más de lo que ninguno de los maestros de cocina había previsto, pero no pudieron mantenerlo caliente durante varios días sin arruinar la calidad. Fue un cambio agradable para Carl tener un porcentaje tan alto de gente feliz a su alrededor. Las batallas siempre eran bastante desalentadoras, pero la fiesta improvisada les había levantado el ánimo a todos de una forma que no había previsto cuando pensó en organizar una elegante barbacoa de cumpleaños.
Salió bastante bien, ¿verdad?, le preguntó a Lotus, su pareja de baile en aquel momento, cuando el primero de los artilleros terminó de comer y se unió a la pista de baile. Realmente lo hizo, los gigantes de las colinas finalmente están aprendiendo lo que es perder batallas, y las tropas que han estado aquí desde el comienzo de la guerra están felices de verlo. Pero deberías tomar un par de platos para llevar y escabullirte de regreso a la casa del árbol antes de que Morgana cambie de opinión y decida que deberías tener lecciones esta tarde después de todo, le informó con un guiño. Carl se dirigió al fuerte con la comida y encontró a Dana esperándolo allí con un nido hecho con mantas adicionales en la habitación adicional vacía. Ya tardaste bastante, ven a acostarte y descansa un poco, lo saludó, señalando la pila de mantas a su lado. Ahí fue donde los demás los encontraron esa noche, acurrucada entre la pila de mantas en la habitación de invitados. Dana se acurrucó en los brazos de Carl, con un libro de teoría mágica a un lado y platos vacíos al otro. Deberíamos despertarlos para que puedan dormir en una cama como Dios manda, susurró Tessa al verlos a ambos acurrucados sobre las mantas. Lotus se encogió de hombros, o podríamos hacer un montón de cachorros y dormir todos juntos en un mismo sitio. Thor pensó que esa era la idea ganadora, pero Rae no había hecho el piso del fuerte para soportar un Lightning cerro adulto, ya que su peso rompería los árboles a los que estaba unido. Dejen dormir a los tortolitos, seguro que no se meterán en problemas, pues suelen compartir hamaca de todas formas, les recordó Ofelia, refiriéndose a la frontera de los gigantes de hielo donde todos compartían la hamaca para calentarse. Lotus asintió, cierto, y de todas formas, le preparé un neceser con precauciones de seguridad. A dormir, el brujo y Remy estarán aquí a primera hora de la mañana para despertar a Carl para sus clases. Tessa negó con la cabeza al ver al pequeño clérigo de la naturaleza, claro que habría hecho algo como darle condones a Carl antes de salir de la catedral. Por supuesto, Tessa no sabía que Lotus había llenado el bolso de Carl mucho antes de esta misión, pero eso no cambiaba el hecho de que el clérigo de guerra estaba bastante seguro de que las cosas entre el maestro de las bestias y el mago todavía estaban en un nivel saludable, incluso mientras compartían una cama. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 348, Informes. Carl se despertó temprano a la mañana siguiente, gracias a que se había acostado temprano y a las actividades del día anterior que le habían permitido quemar energía. Dana era un ovillo cálido en sus brazos, y las mantas sobre el suelo liso y ligeramente elástico del fuerte eran cálidas y cómodas, así que simplemente se quedó allí tumbado un rato, disfrutando del descanso antes de verse obligado, inevitablemente, a levantarse y afrontar el día. Su turno en la línea era por la tarde hoy, por lo que tenía ejercicio por la mañana y una clase con Morgana, quien notó que todavía tenía a Remy con ella, o al menos, la serpiente espiritual no había regresado a su espacio la noche anterior. Pudo sentirla acercándose justo cuando salía el sol, y luego la serpiente espiritual regresó a su espacio y estaba lista para una larga siesta. Había explorado muchos lugares del campamento en los que nunca había estado antes de ayer, y había conocido a todo tipo de personas y probado más de una docena de bocadillos diferentes que Morgana había preparado para ella. Fue un buen día, pero todavía estaba agotada cuando llegó a casa al amanecer. Carl pensó en preguntarle qué había estado haciendo toda la noche, pero Remy ya estaba dormida en su altar, acurrucada en una bola protectora alrededor de su estatua de la suerte, con su cabeza sobre el muñeco vudú que Morgana le había regalado. Carl salió con cuidado de la cama, volteando las mantas adicionales sobre Dana para que no tuviera frío, y luego equipó su armadura cuando sintió que alguien se acercaba al fuerte en el suelo. «Es solo Morgana», Rae le informó. «Gracias, iré a verla». Carl bajó la escalera y encontró a Morgana esperando pacientemente en el suelo. «Muy bien, vámonos, me alegra que Remy haya entendido mi mensaje», empezó.
Espera, Remy probablemente lo entendió, pero se le olvidó y se durmió en cuanto llegó a su espacio. No tengo ni idea de qué tienes planeado esta mañana, le informó Carl a su asesor. La diversión extra que todos evitan como la peste. El grupo de mando quiere que tú, Tank y los otros dos llenen un informe sobre la batalla de anoche. Es el procedimiento habitual para ataques grandes y nadie más podría elaborar un informe coherente sobre lo sucedido excepto ustedes cuatro, explicó. ¿Y lo hacemos al amanecer? ¿Por qué?, preguntó Carl. Para que esté listo antes de que el grupo de mando empiece a quejarse de que no les han informado. Lo querían ayer, pero todos estaban borrachos o desaparecidos, y tú estabas pasando un buen rato, así que no quería interrumpirte, respondió Morgana con una sonrisa pícara. Caminaron hacia el campamento, pasando por el campo de entrenamiento vacío y el comedor, donde aún se preparaba el desayuno. El informe no tardará mucho en completarse, y luego podrán retomar sus actividades matutinas habituales. La academia dice que 3 días de clases a la semana son suficientes mientras estemos en la línea. Creen que las clases extra agotarán a los estudiantes cuando se les necesite para el combate, así que el entrenamiento de la academia tendrá que esperar, suspiró al llegar a una de las tiendas de lecciones. Carl se rió entre dientes. Eso debe ser duro para los profesores, o van a dividir a los estudiantes entre clases para que sigan teniendo tareas todos los días. Bueno, pueden llenar el espacio en las filas, ya que todos son comandantes, pero probablemente sea mejor mantenerlos en reserva. Morgana negó con la cabeza. A eso se reduce todo. Les preocupa que, ahora que hemos demostrado que podemos matar a los gigantes de las colinas de rango real, empiecen a enviarlos constantemente, y eso nos dejará sin comandantes para lidiar con el ataque. Entonces, somos demasiado buenos en nuestro trabajo, y les preocupa que por ser demasiado buenos nos consigan un ascenso en la prioridad de objetivos. Supongo que es válido, aunque seguro que hubo otras muertes de rango real en el pasado, señaló Carl. Por supuesto, pero creo recordar que ayer alguien hizo el ridículo. Carl se encogió de hombros. Como dije antes, Rae es una artista. Entiendes que eso no va a ser aceptado en un informe oficial, ¿verdad? No puedes decirles que dejaste que tu mascota se comportara como Vlad el Empalador en el campo de batalla en nombre del arte. Carl lo consideró un momento. No, la verdad es que creo que puedo, y lo haré. Si les informó de que fue una táctica de guerra psicológica diseñada para intimidar a los gigantes de las colinas y reducir su efectividad en combate, incluso podrían creer que fue una buena idea. Bueno, si funcionó, logramos una victoria aplastante contra la fuerza de ataque de los gigantes de las colinas, y cuando todos los formularios estén completos, eso es lo único que realmente les importará. Morgana suspiró y luego sonrió. Bien, hazlo a tu manera. Quiero ver qué pasa cuando lean ese informe. Carl también, de hecho, pagaría una buena suma por estar presente cuando esa panda de políticos veteranos leyera el informe y descubriera que estaba ahorcando a los gigantes de las colinas para aterrorizar a sus camaradas. Se sabía que los gigantes hacían lo mismo, dejando cabezas humanas en los árboles, ramas cercenadas y otras señales de que los intrusos no eran bienvenidos. Generalmente se aceptaba como una práctica bárbara, pero nadie diría que los gigantes de las colinas pudieran malinterpretar su significado. Se sentaron en una mesa vacía y Carl comenzó a trabajar en su informe, ignorando casi por completo las miradas extrañas que recibía de los demás estudiantes en la sala. Todos parecían magos, pero ninguno hablaba mientras trabajaban, así que Carl escribió su informe en silencio y no los interrumpió. Morgana tenía razón. No tardó mucho y cuando Carl estuvo satisfecho de que era un reflejo preciso de lo que realmente sucedió en la batalla, se lo pasó para que lo leyera. Está bien, eso también. La verdad es que escribes bastante bien los informes de incidentes. ¿Hiciste muchos de estos en las minas?, preguntó.
Sí, a menudo me nominaban para completar los informes de todos los empleados del turno de día porque se me daba bien usar las palabras que el jefe de turno quería ver, y como no lo conocía, no me daban ganas de reprenderlo en el informe. Carl asintió. Entonces, tus compañeros de trabajo acaban de entregar informes de seguridad inventados. Preguntó Morgana, horrorizada. Deberíamos haberles dicho simplemente que el eje se había ido en la dirección equivocada o que se había caído un martillo y se le había roto el pie a un trabajador porque la mitad del turno estaba borracho y tambaleándose. Eso no acabaría bien, así que, sí, inventamos algo bueno y encontramos una solución que no implicaba cambiar nada. Aprendí cómo hacerlo gracias a mi padre, respondió Carl. Detrás de ellos, se oyó una risa profunda, y Carl se giró para ver a dos generales ancianos de pie en la puerta de la tienda. Ahora tengo aún más interés en ver el contenido de ese informe. Comandantes, soy el general Stonewall, y este es el general Jackson, del Grupo Central de Operaciones del Departamento de Guerra. El hombre mayor se presentó, antes de guardarse la manta en el bolsillo. ¿A qué debemos este honor, generales?, preguntó Carl. El general Stonewall le estrechó la mano con firmeza y luego asintió a Morgana. De hecho, estamos en una inspección de línea programada. Parece que tenemos buen ritmo, ya que su segmento es de lo único que se habla hoy. Carl asintió. 2 bajas de rango real en una sola batalla sin bajas permanentes. Por lo que he oído, los soldados que se enfrentaron al asalto principal tienen motivos para estar orgullosos. El general Stonewall asintió y miró el informe sobre la mesa. ¿Y dónde estaba usted durante este incidente? Fui con el equipo de asalto para enfrentar la amenaza del rango real. Yo, un berserker y 2 guerreros, todos con el rango de comandante. La línea se extendió a nuestras espaldas para formar una brecha sólida y aislar el flanco lejano del asalto de los gigantes de las colinas. Todo de manual, si se me permite decirlo, explicó Carl. Morgana le entregó el informe al general Jackson, quien lo hojeó, hizo una pausa y luego comenzó de nuevo, leyéndolo con mucho más detalle. Es una pena que no tuviéramos vídeo de todo el incidente. Este parece ser todo un acontecimiento, sobre todo, la parte sobre la creación de una exhibición de cadáveres para provocar a los gigantes de la colina y cómo ambos equipos lograron batirse a duelo con sus oponentes. Es una habilidad poco común entre los élites activos. El rango real es una ventaja significativa sobre un comandante, comentó el general Jackson mientras leía, con el rostro impasible. Carl asintió. Trabajar en grupos grandes tiene sus ventajas, sobre todo con habilidades de mejora acumuladas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 349, Conocimientos generales. Los 2 generales se miraron en silencio y luego se sentaron a la mesa con Carl y Morgana, dejando en claro que estarían allí por un tiempo. ¿Y qué hay de las tácticas? Para algunos de nosotros se ha vuelto dolorosamente obvio que la forma en que las élites luchan contra los gigantes y la forma en que los ejércitos de la Iglesia luchan contra ellos no es la misma. Demasiados nos habíamos acomodado a nuestra forma de pensar mucho antes de las inyecciones masivas, y ahora que hay una nueva forma de luchar, no nos estamos adaptando con la suficiente rapidez, anunció el general Jackson mientras el cocinero les traía café. Morgana se volvió hacia Carl, ya que él tenía la experiencia de combate de mayor nivel en la sala en ese momento. Carl asintió. Básicamente, necesitas 3 cosas: buscas a alguien con habilidades defensivas y de reducción de daño para mantener al objetivo ocupado, luego, buscas a alguien que pueda ralentizarlo o debilitarlo, y finalmente, buscas daño explosivo, una habilidad que pueda infligir una cantidad enorme de daño de una sola vez para inclinar la balanza, incluso si no mata directamente al objetivo. Si intentas debilitarlos, sufrirás bajas, por lo tanto, necesitas que los 2 primeros sean lo suficientemente fuertes como para que el tercero pueda prepararse para la matanza.
En la última batalla, nos dividimos en parejas y comencé a captar la atención del objetivo, mientras que el otro comandante fue por la espalda más vulnerable del gigante, obstaculizando su movimiento. Luego lo alejamos de sus refuerzos e intercambiamos roles para poder sacarle una de sus rodillas mientras tenía la atención del gigante. Finalmente, invoqué a los golems con forma de araña para que atacaran su espalda y cara, y así poder asestarle el golpe mortal, el daño explosivo para terminar la pelea rápidamente. El general Stonewall suspiró, parece muy fácil así, pero ¿cómo lo planeamos siquiera? Tenemos las habilidades de los distintos élites, pero saber cómo trabajarán juntos es demasiado impredecible. Por ejemplo, mira este. Puso una carpeta sobre la mesa y Carl la examinó, un guerrero de 26 años con rango de comandante, con las habilidades habituales de Hender, golpe de escudo, guardia y corte, también conocía la espada sagrada, lo que le dio a Carl la idea de que podría formar parte de la guardia de la iglesia. Parece un guerrero común y corriente, salvo por esa última habilidad, supongo que es un comandante de la guardia de la iglesia, ¿no? Preguntó Carl. El general Stonewall negó con la cabeza, es el fiscal general adjunto y ha encontrado resquicios legales para evitar el despliegue en combate desde que dejó la academia hace 8 años, nunca ha blandido un arma en su vida, y actualmente se encuentra detenido por desertor. Carl frunció el ceño, bueno, debo decir que no vi venir esa respuesta, y tienes toda la razón, si solo te basas en su rango y habilidades, es casi imposible planificar un despliegue de combate con eficacia. Por ejemplo, Morgana y yo somos comandantes, pero al entrar en combate, querríamos contar con personas muy diferentes, y una lista de habilidades no nos dirá quiénes son. Formar un equipo sólido requiere demasiado esfuerzo como para hacerlo a partir de una lista de expedientes en una oficina de la capital. Ambos generales asintieron, la formación de equipos funciona mejor a esta escala, donde tenemos cientos de élites en un mismo lugar y pueden elegir sus propios equipos, pero eso nunca funcionará en la mayoría de las misiones. Carl frunció el ceño, pero ¿por qué no? O sea, hay algunos como ese abogado que son simplemente vagos o cobardes, pero dejar que los élites presenten composiciones de equipo con las que han trabajado antes y que saben que funcionan no debería ser mucho más difícil, así, si tienes que solicitar sus servicios, puedes hacerlo de una manera que ellos consideren viable. El general Jackson suspiró y tocó el expediente del fiscal general adjunto, también lo sugirió, pero el equipo que recomendaba siempre lo tenía con 4 élites de rango real para afrontar los desafíos de rango ascendido, con la excusa de que era demasiado valioso para la nación como para perderlo en combate. Carl y Morgana rieron, antes de que Carl le respondiera al general, es curioso cómo el dinero hace que la gente se crea más importante para la sociedad, ¿verdad? Si lo despidieran, solo sería un tipo con un título en derecho, pero el dinero que ha ahorrado seguiría creyéndose importante. Morgana le sonrió con sorna, ¿sabes? Seguro que tienes más dinero que él, las recompensas por victorias de alto nivel en combate son bastante altas, y el sueldo de los empleados del gobierno no es muy alto, lo que más disfrutan es el poder político. El general Jackson se rió con ellos, en realidad, es bastante rico, o al menos su familia lo es, su padre posee y opera 3 minas de carbón en el sur. Fue la influencia de su padre la que le consiguió el trabajo, y es la influencia de su padre la que lo salvó de la cárcel por eludir sus obligaciones. Hay un número de personas así que preferiríamos eliminar de las listas oficiales, degradándolas del estatus de élite y simplemente marcándolas como peligros para la sociedad, pero hay demasiados en el gobierno que tienen miedo de estar en esa lista. Entonces, estás de gira por el frente, buscando respuestas reales que puedan ayudar a aumentar la eficiencia militar. Preguntó Carl. Ambos generales asintieron, sí, ese es nuestro trabajo, en teoría, es el deber de cada miembro del Estado Mayor, pero muchos parecen haberlo olvidado,
la presencia de los élites lo ha revolucionado todo, y miles de años de práctica se volvieron prácticamente irrelevantes cuando los luchadores capaces de derrotar en solitario a monstruos peligrosos como los gigantes de las colinas se volvieron tan comunes. Carl rió entre dientes. Para mí, ha sido casi toda mi vida, pero ¿cuántos tienen ustedes dos? Es bastante reciente. El general Stonewall le sonrió con indulgencia. Tengo 64 años, tenía más de 50 cuando se graduó la primera generación, y rondaba los 55 cuando las inyecciones se convirtieron en una práctica nacional. Dudo que su generación comprenda lo controvertida que fue esa medida. Fue polémico darles a todos la oportunidad de convertirse en élites. ¿Como una especie de lucha de clases?, preguntó Carl. El general Stonewall negó con la cabeza. 1 de cada 100 muere por la inyección, la mayoría puede ser revivida por los clérigos, pero una buena parte de sus almas se desprende del cuerpo, y la resurrección no funciona en ellos. ¿Sabes a cuántos padres tenemos que enviarles cartas cada año para contarles que su hijo fue el desafortunado que falleció al intentar convertirse en élite? Un cálculo rápido decía. Mucho, simplemente no se había dado cuenta porque la escuela de su ciudad natal solo tenía unas pocas docenas de estudiantes al año y no habían perdido a nadie. Supongo que tienes razón, muchos élites tienen un final trágico, pero al menos tuvieron una oportunidad, asintió Carl a regañadientes. ¿Eres de los que creen que es la voluntad divina del dragón mundial que no todos sobrevivan a las inyecciones?, preguntó el anciano general. Morgana parecía un poco nerviosa, pero Carl se limitó a reírse entre dientes. No soy de los que se ponen filosóficos, general, dejaré que los asuntos de teología y favor divino los interprete el clero. Por lo que sé, podría ser solo un error de fabricación nuestro. Hay gente que muere por un sándwich de mantequilla de cacahuete, así que el material con el que hicimos la inyección podría ser tóxico para algunos de los receptores, explicó. El general se sobresaltó un poco y estuvo a punto de replicar antes de pensarlo. ¿Sabes? Puede que tengas razón. Recuerdo que hace muchos años, un niño de mi clase se puso muy enfermo después de tomar una poción curativa. La poción estaba bien, pero su cuerpo reaccionó como si fuera veneno. Morgana suspiró. Ninguno de ustedes sabe lo que es una reacción alérgica. ¿Como con los gatos o el polen? No creo que eso se aplique a la medicina, respondió el general Stonewall. Puedes ser alérgico a casi todo, incluso a los medicamentos, créeme, soy brujo, añadió. Bueno, no voy a discutir con un experto. El general se encogió de hombros, mientras Carl hacía todo lo posible por no reírse. Como había dicho el día que se conocieron, ella era una bruja, no una bruja y una doctora. Ahora que los tenemos aquí, y con dos clases tan inusuales, tenemos algunas preguntas más que esperamos responder durante nuestra inspección de rutina, les informó el general Jackson con una sonrisa que indicaba que comprendía que la brecha de conocimiento se debía a que ella tenía un nivel educativo superior al de las demás, no a su calificación de clase. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 350, 20 preguntas. Los generales habían hecho una lista real, unas cuantas docenas de preguntas que querían responder, así como una hoja de inventario que ya habían revisado antes de entrar al comedor. Carl pudo ver que ya habían revisado las reservas de municiones, las tiendas de suministros, las armas de repuesto y el equipo para dormir, así como docenas de otros artículos, incluido el mantenimiento de las pasarelas entre las tiendas de los dormitorios. Carl no se había dado cuenta de que existían regulaciones sobre la mayoría de estas cosas, pero por lo que podía ver en sus documentos, no había nada en el campamento para lo cual el ejército no tuviera una regulación o una lista de verificación. Primero, ¿alguno de ustedes se encuentra en las zonas de descanso especiales fuera del campamento principal?, preguntó el general Stonewall. Lo soy, confirmó Carl. ¿Ha tenido alguna inundación o exceso de barro en su dormitorio?, preguntó el general.
Ah, esa zona, no, estoy durmiendo en un lugar elevado, en el grupo de árboles que hay justo detrás. Si miras por la puerta y prestas atención, puedes ver las paredes de mi dormitorio a unos 5 metros del suelo, explicó Carl. Duermes en los árboles. Es una afición innata de tu clase. He oído que muchos élites tienen tendencias particulares debido a sus avances. Carl negó con la cabeza. Sí, es por mi clase, pero no por una peculiaridad mental. Una de mis bestias vinculadas es una araña baño de sangre, y destaca en la creación de telarañas a gran escala, incluyendo sábanas de seda que pueden usarse para crear dormitorios. Ahí es donde se aloja mi grupo ahora. Es mejor estar juntos cuando suena la alarma por la noche, así no tenemos que buscar rezagados. Las redes son de seda de monstruo de rango comandante y también sirven como un dispositivo defensivo principal, por lo que no hay pérdida de seguridad en nuestro arreglo. Supongo que esto ya fue aprobado por los supervisores regionales anteriores, preguntó el general. Supervisores regionales, comandantes de batallón e incluso el alto clero, asintió Carl. Me basta con eso. Ahora, como comandante élite, ¿cuáles son sus opiniones sobre la eficacia de la continua presencia de artillería en la frontera? Carl se encogió de hombros. Es ruidoso, pero ayuda a mantener a los gigantes de las colinas lo suficientemente lejos como para que tengamos tiempo de formar cuando comience un ataque. Sin ese acoso constante, definitivamente se formarían más cerca de nuestras líneas. Morgana asintió. Aquí, su principal propósito es la disuasión, ya que las explosiones directas tienen menos probabilidades de causar bajas significativas contra estos objetivos que contra monstruos de rango despertado o comunes. Sé que esa no es la respuesta que la mayoría de los militares quieren oír, pero con munición normal, no se puede esperar que afecte mucho a un gigante de rango comandante. Entonces, su consenso es que sería mejor mantenerlos activos en la línea que retirarlos y redesplegarlos contra objetivos más vulnerables, preguntó el general Stonewall. Ambos se encogieron de hombros. Donde más se necesitan es por encima de nuestra categoría salarial, pero podemos decir con cierta certeza que aquí no son inútiles. El general Stonewall rió entre dientes. Excelente respuesta. Bien, ahora vamos con los suministros. ¿Ha notado alguna escasez en particular? Morgana miró el buffet que estaban preparando los cocineros. Bueno, no lo llamaría escasez, pero sí es posible conseguir al menos algunas materias primas para preparar comida fresca. Las tropas lo agradecerían. Demasiada comida enlatada y de larga conservación es un duro golpe para la moral. Incluso el pan es enlatado, y se puede hacer con ingredientes de larga conservación aquí en el campamento. El otro día hicimos una barbacoa y se podría pensar que los soldados nunca habían visto comida antes, informó a los generales. El general se rió. Esa es la historia de los soldados en todas partes. La comida siempre es mala, y la oportunidad de conseguir carne y verduras frescas es demasiado escasa. Pero ¿cómo hiciste para hacer una barbacoa? Carl levantó la mano. Ese soy yo. Una de las habilidades secundarias de mi clase es almacenar comida para mis bestias en un espacio separado. A veces sobra algo apto para el consumo humano, así que lo saco y lo comparto con los demás. Esta vez fue uno de los cerdos gigantes que conseguí para Hawk de la Nación de los Gigantes de Hielo. El general pareció confundido por un instante. ¿Qué tan grande es la mascota en cuestión? El cerdo fue reclamado por el halcón dragón, así que pesa unos 10 kilos, más o menos. Nunca lo he pesado, pero es más o menos del tamaño normal para un halcón dragón, grande para un ave normal, respondió Carl encogiéndose de hombros. Y se apoderó de un cerdo gigante entero. ¿Una bestia despierta que pesa más de 2 toneladas? Preguntó el general. Más de uno, en realidad, pero esa es otra historia. Es muy protector con lo que cree que es su alimento. Morgana se rió, y los generales sonrieron. Lo dices como si fueran tus hijos.
En cierto modo, lo son, compartimos un vínculo mental, así que sé todo lo que piensan, y parecen ser más inteligentes que otras bestias mágicas de su tipo, no tienen problemas para comprender a los humanos y pueden formular respuestas más creativas que la mitad de la gente que conozco, aunque las respuestas pueden ser un poco predecibles, explicó Carl. Predecible. Asintió Carl. Hawk tendrá hambre y odia todo lo relacionado con la magia del frío y el agua. Rae tiene una vibra oscura de artista torturada, y Thor solo quiere conocer gente nueva, mientras que Remy es algo selectivo, con predilección por quienes están más en sintonía con los elementos. Los generales consultaron sus notas. No tengo nada sobre esta Remy antes de que llegaras, están muy unidos. Carl negó con la cabeza. No, solo es un poco tímida, y es una serpiente espiritual, un monstruo de sangre fría, así que no le gusta nada frío. Ahora que estamos en la frontera de los gigantes de las colinas, ha estado saliendo más. El general Jackson hojeó el informe de investigación. Genial, podemos empezar por ahí. Cree que el clima aquí está causando problemas importantes en el esfuerzo bélico. Carl rió entre dientes. ¿De verdad que tienes una pregunta para todo, verdad? No, el clima aquí ha sido favorable desde que llegué. Esta parte de la batalla no se ve afectada por el clima, y mucho menos como la frontera de los gigantes de hielo. El general Stonewall asintió. Últimamente, la frontera de los gigantes de la montaña ha estado recibiendo lluvias torrenciales sin motivo aparente. Sospechamos que es mágico, pero está causando graves problemas para cruzar las montañas y encontrar sus escondites. ¿Los gigantes de la montaña están escondidos?, preguntó Morgana. Ojalá, no, hemos tenido problemas para rastrearlos mientras se retiran entre combates. Sin esa información, es extremadamente difícil adivinar qué parte de ese terreno traicionero será el objetivo de la próxima gran ofensiva. Pero primero deberíamos centrarnos en esta parte de la frontera de los gigantes de las colinas. Esperamos implementar cambios en el despliegue de las élites, pero aún no comprendemos del todo sus tácticas de combate. Creo que se grabaron algunas imágenes recientemente, pero la mayoría fueron tomadas por la infantería, y las escenas de las élites en combate son algo distantes. Por lo tanto, nos vemos obligados a preguntar directamente en lugar de revisar datos sólidos. Morgana se rió, mientras Carl bebía café para ocultar su sonrisa. ¿Qué tiene eso de divertido?, preguntó el general. Morgana suspiró. ¿Alguna vez has visto a una unidad de élites luchando de cerca? No todas las habilidades provienen de un lanzador, y muchos de los movimientos requieren una vista mejorada para seguirlos correctamente. Las técnicas de combate son completamente individualizadas, aunque sean las mismas en teoría. En resumen, no estoy segura de que observar te sirva de mucho, y volvemos al punto de partida, con el hecho de que los élites en teoría y los élites en el campo no tienen nada en común, como en el caso del fiscal general adjunto, refunfuñó el general Stonewall. Pero aún podemos contarte todo sobre el campamento, ofreció Carl amablemente. Bien, empecemos con eso. Veo que el batallón de artillería está desviado a un lado de la línea. ¿Por qué? El manual técnico prescribe que deben estar distribuidos a lo largo de toda la línea para aumentar la superficie efectiva del bombardeo. Carl no tenía idea de quién había elegido ese despliegue ni por qué, pero afortunadamente para él, no estaban solos en la habitación. Uno de los profesores de la clase guerrera se sentó con ellos. Generales, soy el comandante Smith, enseño armas contundentes a las élites de la clase guerrera, pero fui yo quien ordenó el despliegue de la artillería. Verán, las defendemos con habilidad, pero si las dispersamos, no podemos tener a una élite que cubra más de una pieza de equipo. Es más efectivo que un pequeño grupo de élites poderosos defienda la artillería que dispersarlos y defender constantemente 50 puntos diferentes a lo largo de la línea. Entonces, ¿es un problema de personal? ¿Sería útil enviar más élites?, preguntó el general Jackson. Smith negó con la cabeza. No lo entiendes, el alcance de bombardeo reducido es irrelevante para su función real.
Aún pueden proporcionar fuego de supresión cuando se agrupan. La razón principal para distribuirlos era reducir las pérdidas de artillería enemiga, pero ahora tenemos a los élites para eso, y pueden erigir barreras mágicas para detener la artillería entrante, así que ya no necesitamos distribuirlos. De hecho, si los extendiéramos tendríamos que dejar de defenderlos por razones prácticas y se convertirían en objetivos sacrificiales en casi todas las batallas. Ah, ya lo veo, así que las tácticas ya se actualizaron y el comando simplemente no entendió el motivo. Continúe, por favor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.